Cuando bajó de la montaña, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: ¡Señor! Si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo. Le dijo. Queda limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. ¡Estoy sano! Y Jesús le dice: No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo: ¡Alto! Señor, le dijo. mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús. Yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo, que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este: vete, y se va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo digo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de oriente y occidente y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: Anda, que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo.
Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, que dice: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, dio órdenes de pasar a la otra orilla. Entonces un escriba se acercó a él y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, deja que primero entierre a mi padre. Pero dícele Jesús: Sígueme. Que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Jesús estaba dormido. Acercándose ellos lo despertaron diciendo: ¡Señor! ¡Sálvanos! ¡Que perecemos! Él les dijo: ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, dos endemoniados que salían de los sepulcros se acercaron y eran tan feroces que nadie podía pasar por ahí. ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Y gritaron: ¡Vienes a atormentarnos antes de tiempo! Había a cierta distancia una gran piara de puercos paciendo. Los demonios le suplicaron: Si es que nos echas, envíanos a esa piara de puercos. Él les dijo: Id. Y así se fueron a los puercos, y toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron a la ciudad y refirieron todo esto, incluyendo lo que había sucedido a los hombres endemoniados. Entonces
Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y en viéndole, le rogaron se retirara de su territorio. Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: Está blasfemando. Viendo sus pensamientos, Jesús dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O levántate y anda? Sabed que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: Levántate. Toma tu camilla y ve a casa. El hombre se levantó y se fue a casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida de temor y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme. Le dijo: y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo: Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes, estando ahí el novio? Pero días vendrán en que les será arrebatado el novio, y ayunarán.
Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama y los cueros se pierden. No. El vino nuevo se vierte en pellejos nuevos y así ambos se conservan. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se volvió y la vio. Confianza, hija. Le dijo: Tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la turba de plañideras, dijo: retiraos, la niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaron de él. Después de echada fuera la gente, él entró y tomó a la niña de su mano. Y se levantó. La noticia del suceso se divulgó por toda la comarca. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar le siguieron 2 ciegos gritando: Ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dice: ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Sí, señor. dícenle. Entonces les tocó los ojos diciendo: Según vuestra fe, hágase en vosotros. Y sus ojos vieron la luz. Jesús les ordenó severamente: Mirad que nadie sepa sobre esto. Ven. Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la comarca. Salían ellos todavía cuando le presentaron a Jesús a un mudo, endemoniado. Y una vez expulsado el demonio, el hombre que estaba mudo habló. La gente, admirada, decía: jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían: es por el príncipe de los demonios que él expulsa a los demonios.
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies.